Buenos días, yo soy Viviana Civitillo, soy profesora de Historia. Este es mi trabajo final de Epistemología 3 y de acuerdo con la consigna, en esta exposición trataré de recuperar algunos de los aspectos centrales de la teoría constructivista del conocimiento, inicialmente elaborada por Piaget, más tarde recuperada, complementada, ampliada por los trabajos de Rolando García. Si bien no es una tesis acabada, eh, estos aspectos de la teoría que espero desarrollar me permiten establecer un vínculo con una disciplina tan controvertida desde el punto de vista epistemológico como es la historia. Brevemente y en principio, habría que señalar que el desarrollo de una teoría del conocimiento, de las características que tiene la teoría piagetiana, implican la posibilidad de entenderla como un proyecto de investigación en el que convergen dos vertientes. Una de carácter científico, que debería ser abordada, según el autor, desde la historia crítica de la ciencia, y otro aspecto de carácter individual que correspondería ser abordado por la psicología genética en virtud de tratarse de aspectos que hacen a la estructura cognitiva del sujeto. Me parece que esta epistemología genética que él propone implica un despliegue temporal de carácter procesual que es necesario recuperar, y que requiere un enfoque metodológico de acuerdo con la problemática central, fundamental, que implica responder a la pregunta acerca de cómo se pasa de un estado de validez del conocimiento de carácter formal por un lado, de carácter formal deductivo, de carácter empírico por el otro, en cuanto a la adecuación de una teoría a la experiencia. Decía, el pasaje de un sistema de conocimiento de estas características a otro sistema de conocimiento con un nivel de validez superior y con mayor capacidad explicativa. En este sentido, me parece que esta primera observación que hice está directamente relacionada con la disciplina histórica en dos sentidos. En primer lugar, porque la historia es una disciplina que por definición eh, está constituida por una dimensión temporal. Y en segundo lugar, porque si desde el punto de vista metodológico la historia, la vertiente de carácter científico requiere de una historia crítica de la ciencia, bueno, la historia tiene bastante que aportar desde el punto de vista teórico-metodológico. Dicho esto, sí corresponde precisar entonces, junto con García, que los sistemas cognitivos son abiertos y complejos, que están constituidos por un material empírico compuesto por prácticas institucionales y por saberes que se pueden recortar en tres dominios: el dominio biológico, el dominio cognitivo y el dominio social. Y estos tres dominios se articulan entre sí. A los efectos de lo que a nosotros nos interesa desde el punto de vista epistemológico y particularmente de una epistemología vinculada a una disciplina específica, es el sistema o subsistema o dominio de carácter cognitivo el que más nos interesa. Sin embargo, el dominio social se constituye como un marco epistémico que, a diferencia de la noción de paradigma de Kuhn, no solo hace referencia al contexto sociocultural e institucional que podría ser abordado desde una sociología del conocimiento, sino que implica una concepción del mundo de origen histórico que expresa relaciones de poder al interior de la sociedad y que habilita o no a que determinados problemas puedan ser pensados. Este sistema complejo no evoluciona de modo gradual, sino que evoluciona a partir de equilibrios y desequilibrios, desequilibrios y reorganizaciones. Y en este punto conviene
señalar que es la teoría de la equilibración la que permite el pasaje de un sistema a otro de mayor nivel. Equilibración que supone un equilibrio dinámico y que se produce a partir del juego entre dos procesos. Uno que es el de asimilación y que es el que permite la incorporación de un objeto exterior a un esquema sensorio-motor o conceptual propio del sujeto, y otro proceso al que llamaremos acomodación, que está subordinada a la asimilación y que implica la reestructuración de los esquemas propios del sujeto para permitir la integración particular de ese objeto. Esta breve definición nos permite ahora centrarnos en la historia de la ciencia, que para Piaget y para García requiere de la caracterización de los grandes periodos sucesivos en los que se puede observar el desarrollo de un concepto, el desarrollo de una estructura, el desarrollo de una perspectiva de conjunto respecto de una disciplina. Y aquí es donde me parece más significativo abordar la cuestión de estos sistemas complejos, o mejor dicho, de cómo este concepto de sistema complejo y abierto puede ser muy digamos, apropiado para pensar el desenvolvimiento de una disciplina como es la disciplina histórica. Si algo caracteriza a la historia es la ambigüedad del término que la designa. Historia es un término polisémico, es un término anfibológico que habla de dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, la res gestae, los hechos, la cosa sucedida, y por otro lado, la rerum gestarum, que es la relación entre los hechos, que puede establecerse a partir de una discursividad de carácter descriptivo, de carácter narrativo, de carácter explicativo, en sus distintas variantes, y que habitualmente denominamos historiografía. Ahora, por otro lado, en una historización de los modos a partir de los cuales se ha construido esa relación, ese relato histórico, aquello que llamamos teoría e historia de la historiografía, despliega la existencia de perspectivas disciplinares que encuentran lugar en dimensiones temporales tanto diacrónicas como sincrónicas, y que como tales, como perspectivas desplegadas en esa doble dimensión de la temporalidad, constituyen o podrían constituir sistemas de conocimiento. Un hecho es una propiedad, una acción, un evento cualquiera, al que los historiadores denominamos acontecimiento. Y desde la perspectiva de Piaget y García, puede considerarse un observable en la medida en que es verificable y en la medida en que puede ser atribuida algún tipo de significación que proviene de un contexto mucho más amplio y que es provisto por el historiador, en este caso, a partir de la tradición historiográfica en la cual se encuentra inserto. Y digo esto para señalar que esta vinculación entre el acontecimiento
y la atribución de significatividad por parte del historiador ya está presente en la historiografía más clásica, si se quiere, o en todo caso en la reflexión sobre la historia y la historiografía más clásica, a partir de una compilación de textos escritos por Edward Carr, del cual rescato esta cita. Dice: mi primera contestación a la pregunta de qué es la historia será la siguiente: un proceso continuo de interacción entre el historiador y sus hechos, un diálogo sin fin entre el presente y el pasado. Desde la perspectiva de este autor, y además complementando esta idea expresada en la cita con otro autor que se llama Topolsky, Jerzy Topolsky, podríamos decir que el hecho se constituye cuando el historiador, o el hecho histórico, mejor dicho, se constituye cuando el historiador lo reconoce como tal en el contexto de sus concepciones prácticas, teóricas, metodológicas, y viceversa. La historiografía lo reconoce e incorpora y se le impone al historiador para nuevas interpretaciones. En ese sentido, y de acuerdo a lo que plantean Piaget y García, podría decirse que este vínculo, esta relación entre aquel acontecimiento inicial y su transformación a partir de la interpelación, la interpretación, la atribución de significado que hace el historiador, constituye aquello que podríamos denominar un objeto historiográfico. Dicho todo esto, me parece entonces que ahora sí podemos establecer los vínculos entre la secuenciación que implica la teoría de la equilibración y algunos aspectos de cómo la tradición historiográfica ha desarrollado, o se ha desarrollado, mejor dicho, en diferentes etapas. Tenemos por un lado la secuencia de juego de asimilación-acomodación que sustenta el pasaje de equilibrios que mantienen o que se mantienen mientras esta relación entre asimilación y acomodación es estable. Tenemos otro momento que es el del desequilibrio, donde las perturbaciones generan conflictos y contradicciones, y luego las regulaciones y compensaciones permiten la reequilibración del sistema. Dicho esto, pensemos lo siguiente. Si por un lado las perturbaciones son las resistencias que encuentran los esquemas del sujeto para llevar a cabo su actividad de asimilación, porque se les enfrenta un objeto al que, digamos, ese esquema le resulta de alguna manera incompatible incorporar y que requiere de algún tipo de transformación, y por otro lado le genera un conflicto, y por otro lado le genera un conflicto y una contradicción, y por otro lado tenemos, de acuerdo a la secuencia operacional planteada por Piaget en diferentes etapas de la operatoria del niño, que plantean el pasaje de una etapa de operaciones concretas de carácter cualitativo a otra etapa de operaciones de carácter intelectual de tipo cuantitativo. Estas dos premisas pueden ser un principio de, en todo caso, interpelación o de vinculación a el modo en que históricamente se ha construido la disciplina histórica, o en todo caso, históricamente podemos abordar las producciones historiográficas. Consideremos la historiografía académica en sus comienzos. Primera mitad del siglo XIX, una historia erudita; segunda mitad del siglo XIX, las historiografías nacionales;
donde la secuenciación de los acontecimientos es de carácter estrictamente cronológico y se basa en fuentes de carácter cualitativo y aborda dimensiones de análisis que son la dimensión político-institucional y militar. Esto es una secuencia cronológica de acontecimientos de carácter político-institucional y de carácter militar. Desde el punto de vista temporal, esa cronología puede ser graficada en una línea de tiempo. Desde el punto de vista espacial, está delimitada por un espacio político, que es el de los estados nacionales, pero vistos desde la perspectiva temporal del historiador. ¿Qué pasa en el siglo XX? Ocurre que la renovación historiográfica del siglo XX, sobre todo en los paradigmas que responden a la escuela de Annales y a la tradición anglosajona, a la escuela cuantitativista anglosajona, comienzan a trabajar con otro tipo de fuentes donde no solo aparecen las seriaciones y posteriormente tipos de agrupamientos o clasificaciones, como señala Piaget, a partir de fuentes documentales, como dije recién, que se incorporaban más allá de los documentos de carácter político y militar, como podían ser los archivos parroquiales, los registros y censos de población, sino que además del carácter cuantitativista que puede tener estas seriaciones, o que pueden tener estas seriaciones o estas clasificaciones posteriormente,